Buen día, padre. Bendecido año para vos y feliz cumpleaños. Atrasado, pero seguro. Hola, padre. Buen día. Buen día, Ceci. Fue el año pasado, fue Sí, ayer. claro. Llegó muy Este, atrasado, con un año de atraso. feliz año nuevo para Ah. ustedes, para toda la teleaudiencia, radio audiencia, ya no sé ni cómo se dice, pues son un montón. Bendecido año que sea como quiere la iglesia bajo la mirada de la Virgen. Comenzamos el año a los pies de María, Madre de Dios. Bueno, que ella nos acompañe y nos bendiga. Eso. Padre, bueno, queríamos conocer junto a vos un poco esto que nos propone el Papa Francisco. Leí una partecita del mensaje y él hablaba de Yobel, que es el cuerno del carnero que cada 49 años, dice el Papa, anunciaba un año de clemencia para el pueblo, un grito desesperado de auxilio. Podría decirse que es hoy este mensaje, digamos, año jubilar de alguna manera. A ver, el contexto de este mensaje es ciertamente un año jubilar ordinario. ¿Y qué diferencia hay esto? Bueno, la Iglesia recoge una tradición de Israel que cada 50 años, o sea, 7 por 7, 49, después del año 49, así como cada 7 años hacían descansar la tierra, después de 49 años, cada 50 años sonaba un cuerno y era un año de jubileo, de festejo, de celebración y de volver a foja cero. Por ejemplo, se perdonaban las deudas, si alguien había apresado a un esclavo en una guerra, había que liberar a los esclavos. Esa tradición jubilar es tan fuerte y tan sabia y tan realista de saber que en el caminar de la historia hay cosas que se desordenan, que se complican, que se enredan, que se anudan. Un momento, el júbilo era así. De hecho, si uno toma Lucas 4, Jesús salió a anunciar el reino en un año jubilar. Por eso había Mm. tanta gente que lo podía andar siguiendo y demás. Era un tiempo se dejaba descansar la tierra, pero también se reordenaba la vida. Bueno, la iglesia recogió esa tradición y a veces cada 50 años en la historia, después cada 25, convoca un año jubilar ordinario. Y por allí también ha convocado años extraordinarios, como el año del jubilar mariano, que fue de Juan Pablo II, o el año de la misericordia del Papa Francisco. Pero este año recoge lo vivido en el año 1975, que fue el jubileo de la reconciliación, nada más y nada menos, el jubileo del 2000, que fue un año para alabar a Dios por el don de la vida, la historia. ¿Se acuerdan? Lo preparamos con un año al Padre, al Hijo, Mm. al Espíritu Santo. Sí, Bueno, este jubileo lo preparamos con un año de oración. claro. El anterior nosotros no le habíamos dado mucho, digamos, al piste, pero había sido un año que el Papa nos había invitado a estudiar el Concilio Vaticano II, que está Mm. todavía implementándose. Entonces, en ese contexto, el Papa comienza su mensaje. A ver, lo comienza de una manera distinta a otros. Quiero señalar esto porque me impactó. Mm. A veces algunos mensajes, esta es la jornada 58 por la paz, comenzaban proponiendo un tema. El Papa comienza, el título ya es una oración. Perdona nuestras ofensas, Claro. concédenos la paz. Le habla a Dios. Y si se fijan en el mensaje, termina con un párrafo donde como de alguna manera despliega esa oración. De alguna manera, el Papa le está primero hablando a Dios y nos dice a nosotros, sumate a mi oración. Es una jornada para pedir la paz como don, para pedirla desde el clamor. Y usa esta palabra que es la que usa Dios cuando le dice a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo, esclavo en Egipto. El Papa escucha el clamor de todos los pueblos víctimas de la guerra. Mm. Y a ver, no es la primera vez en la historia. Si uno toma los radiomensajes de Pío XII o a Benedicto XV, en torno a la Primera Guerra Mundial, le llamaban el apóstol de la paz, o San Bernardo, o San Francisco de Asís, o incluso un detalle no menor, a mí me impacta esto. Eh, Nosotros en un momento de la historia tomamos el calendario de comenzar el año ahora, pero antes se comenzaba en septiembre, como lo sigue haciendo el mundo ortodoxo griego.
como lo siguen haciendo, por ejemplo, musulmanes, judíos, el calendario juliano comenzaba con la Natividad de María, 7 de septiembre, y ese día también se rezaba por la paz en la antigua tradición. Por eso Pablo VI en realidad recoge una tradición muy antigua e instaura esta jornada, comenzar el año de la mano de María, pidiendo la paz y recibiendo esa bendición del libro Los Números que está en la primera lectura hoy. Que el Señor te muestre tu rostro y te conceda la paz. Ese es el contexto, y en un tiempo y en un año marcados por guerras que uno ya creía que no íbamos a ver. Digo esto porque tanto después de la Primera Guerra Mundial como después de la Segunda hubo un clamor, nunca más la guerra. Y sin embargo ahora estamos en un riesgo terrible porque la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra en Medio Oriente, las guerras en África, las guerras en Asia que no hacen mucho ruido en los medios, pero que siguen allí causando víctimas. El Papa ha hablado de Myanmar estos días, ha hablado de pueblos africanos. Es un clamor, pero hay que pedir la paz. Y para pedir la paz hay que comprometerse también a desatar todas esas cosas desordenadas. Por eso el Papa dice, esta es una tradición muy vieja, restablecer la justicia de Dios en los distintos ámbitos de la vida. Pero otro detalle más, que el Papa lo ha hecho alusión en el Te Deum, él ha dicho, el gran desafío es la fraternidad, pero para ser hermanos tenemos que reconocer que somos hijos del Padre. Entonces ustedes se han fijado que tanto en la oración del jubileo como en muchas insistencias del Papa, dice iniciar el año nuevo que nos da el Padre Celestial. Para aprender a vivir la paz y para aprender a perdonar en un contexto de paz, hay que reconocerse hijos de un Padre y Padre misericordioso. Este jubileo está unido al año de la misericordia. Está unido a reconocerse hijo. Reconocer que la razón para perdonar es porque el Padre me perdonó 10.000 y yo tengo que perdonar 100. ¿Se acuerdan la parábola de Jesús? Sí, sí. Bueno, dice, entonces también hoy, dice el Papa, el jubileo es un evento que impulsa a buscar una justicia liberadora. Y cada uno de nosotros tiene que sentirse responsable de la devastación que provocan nuestros pecados, nuestras injusticias, de desafíos que se han convertido en pecados estructurales. Acá recoge una cosa del catecismo del Papa Juan Pablo II en el año de la reconciliación, ¿no? Y bueno, la primera actitud que propone el Papa es escuchar. Que dicho sea paso, es la misma que proponía el sínodo. El primer paso para caminar juntos, escuchémonos. El día de la Sagrada Familia, el Papa dijo, en una familia, ¿qué tienen de original la familia de Jesús y María y José? Que dialogaban. Y cuenta que María lo escuchó a Jesús aunque no entendía. Más importante que entender es escuchar, decía el Papa ese día. Claro. ¿Y para qué rezar y aprender a perdonar? Para un cambio cultural. Es muy fuerte lo que dice ahí el Papa. Que ya lo había hecho en Laudato Si al final. Hay una deuda externa y una deuda ecológica. Eso es nuevo. Sí. A ver, lo ha dicho otra vez, pero suena muy fuerte acá. Sí. Bueno, hacer justicia devolviendo, pagando las deudas, sanando las deudas. De hecho, el Santo Padre en el Ángelus de esta mañana ha hablado de la deuda que nos agobian. Bueno, hay una deuda ecológica, pero en cambio cultural, que significa aprender a administrar mejor lo que Dios nos ha dado, porque la tierra, la vida, los hermanos son don de Dios. Había uno de los Jornadas de la Paz que decía, todo hombre es un regalo de Dios para mí. Descubrirnos que todos somos hermanos me compromete a descubrir que la vida es sagrada. Por eso también el Papa habla de defender la vida, que todo homicidio es un fratricidio, que es lo de Génesis 4, es tan antiguo como el libro de Génesis. Y dice el Papa, cuando una persona ignora el propio vínculo con el Padre, las relaciones con los demás quedan gobernadas por una lógica de la explotación. Entonces el Papa dice, ¿querés aprender a perdonar? Descubrite hijo, descubrite agradecido, descubrite en deuda con Dios, descubrite invitado a una cultura distinta. Dice,
cuando finalmente nos reconozcamos todos hijos del Padre y ante Él nos confesemos deudores, pero también todos necesarios, necesitados, vamos a encontrar la lógica de la fraternidad, la lógica de la felicidad, porque hay un salmo que dice que es hermoso ver a los hermanos unidos. Las peleas siempre, recordaba estos días una cosa que me impactó mucho. Hay un premio Nobel de la Paz de 1986, un apellido difícil, es un judío que perdió todo en los campos de concentración, toda la familia, todo. Después ¿Víctor Frankl? No, no es Víctor Frankl. Ya te voy a decir el nombre, es Weil de apellido. Uh-huh. Este escritor, Elie Wiesel, Ahí está. él, después de la Segunda Guerra Mundial, se consagró a buscar justicia por lo que había pasado en los campos de exterminio terribles, que él lo había sufrido en 2 campos, en Auschwitz, pero no tenía paz. Y cuenta que fue a visitar a un rabino en París, y el rabino le dijo: hasta que no perdones, seguís preso en Auschwitz. Claro. O sea, el perdón nos libera. Sí, sí. El perdón, el que no perdona sigue esclavo de las heridas que me infligieron, aún injustamente. Y claro, y él después se consagra a trabajar por la paz con otro espíritu. Y de hecho termina siendo un Nobel de la Paz, ¿no? Sí, sí. Y en ese clave, el Papa dice 2 cosas impactantes, porque es el año de la esperanza. La esperanza nace, dice el Papa, de la experiencia de la misericordia de Dios, que siempre es ilimitada. Y cita una cosa de San Isaac de Nirén. Uno podría leer el mensaje del Papa y ver las resonancias bíblicas, ver lo que dicen los santos. Cita un santo del siglo VIII que decía: tu amor es más grande que mis ofensas. Insignificantes son las olas del mar respecto al número de mis pecados. Pero si pensamos mis pecados respecto a tu amor, se esfuman como nada. En estos días que hemos visto tormentas ahí en el Pacífico de las olas, pensemos que a veces también hay gente que no se perdona a sí mismo, no se deja perdonar por Dios. Yo no tengo perdón de Dios, o lo que hice no tiene nombre. ¿Saben que eso viene de la parábola del rico y Pulón y el pobre de Lázaro? Porque Pulón es el rico comilón, banqueteador, no tiene nombre. En una resonancia bíblica hay un dicho: lo que hizo no tiene nombre. Bueno, aunque sea algo que no tiene nombre, Dios es capaz de perdonarte. La misericordia de Dios es infinita. Pero hay que pedir perdón. Hay que reconocerse deudor. Hay que reconocerse amado con un amor misericordioso, que es la razón para perdonar a los demás. Dice el Papa por allí en el número 10 de su mensaje: para perdonar una ofensa a los demás y darles esperanza, es necesario en efecto que la propia vida esté llena de esa misma esperanza que llega de la misericordia de Dios. Qué hermoso comenzar el año así, diciendo: mira, Dios te va a perdonar todas las macanas que hiciste en el 2024. Empezá de nuevo, porque el amor de Dios es grande y te recrea, ¿no? Y claro, dice el Papa, esto no nos tiene que ilusionar, no es automático, hay que buscar una nueva arquitectura de las finanzas, también de las nuestras personales y familiares, porque no nos podemos endeudar más de lo que podemos administrar. Pero cuidar la dignidad humana, dice el Papa, lo ha dicho de una manera tan fuerte en estos años, por un documento que se llama Dignitatis Infinia, la dignidad infinita que tenemos, desde la concepción hasta la muerte. Acá me recordaba Teresa de Calcuta, que decía: ¿cómo no va a haber guerra si nos matamos y matamos a los niños inocentes? Bueno, para vencer las guerras hay que comenzar por respetar la dignidad de la vida frágil, del niño por nacer y el anciano moribundo. Cuidamos la salud desesperadamente en las pandemias, pero hay que cuidarlo en la vida cotidiana. Bueno, y en ese sentido, el Papa dice: sean coherentes, no gasten en armas, en vez de gastar en armas, gasten en alimentar a los que tienen hambre. Claro. Saben que se había logrado, incluso, me animo a decir, trabajamos con el Comipaz hace unos años en una campaña que se llamaba Abajo las armas, que era para que los estados invirtieran menos en armas. Pero el riesgo de guerra hoy ha hecho que se invierta muchísimo de nuevo en armas. El Papa puso una expresión muy fuerte también ahí: hay que desarmar el corazón. No solamente hay que vencer las fábricas de armas, hay que desarmar el corazón. Y había un canto que a mí me hizo mucho ver que decía: desaprender la guerra.
Cuando uno tiene una mala postura, cuando uno tiene un problema que adquirió una maña de caminar mal, lo primero que hacen es volver de cero a reaprender. Hay que desaprender lo que está mal. Lo decía el profeta Jeremías también. Demole y construye de nuevo. En nuestra cultura también hay que ver qué cosas hay que empezar de nuevo. Pues un año jubilar es un año para empezar de nuevo. Y empezar desde la oración. Vos tenés que hacer un corte, me imagino. No, no, padre, tenemos tiempo todavía para seguir charlando porque la verdad que es un mensaje muy, muy importante para tener en cuenta el comienzo de este año jubilar que abre la puerta a la esperanza y con este lema un poco que resume todo lo que has venido detallando. Perdona nuestras ofensas, concédenos tu paz. Y son propuestas concretas que hace el Papa. No es algo en el aire. Habla de la condonación de la deuda externa, habla de la abolición de la pena de muerte, habla de crear un fondo mundial para la eliminación definitiva del hambre. Cambios profundos y también duraderos. ¿Cómo lograr esos cambios duraderos? Que él lo nombra precisamente, ¿no? Basándose en esto de San Juan Pablo II que nombraste recién, padre, de la estructura del pecado, ¿no? Hablando de esto de los migrantes, de los abusos que se producen, del excesivo dinero dedicado a las armas, a los fondos militares y tantas otras cosas. Un cambio duradero y también un cambio cultural, donde todos somos deudores, habla el Papa, ¿no? Y también él habla de 4 puntos fundamentales. Escuchar el grito de la humanidad amenazada, hacer un cambio cultural, porque todos somos deudores, lo que decíamos recién, y un camino de esperanza a través de este año jubilar, donde la meta sea la paz. ¿Cómo lograr ese cambio cultural duradero, no? Será lo que tenemos que analizar nosotros, porque el grito de la humanidad lo tenemos que responder nosotros mismos. A ver, una cosa interesante. eh, Perdón, yo soy viejito. Yo cuando estudié la catequesis hace muchos años, le puede pasar a varios de Radio María, todavía el catecismo de las 99 preguntas, y dividíamos el pecado en pecado venial y el pecado mortal. ¿Eh? Sabíamos que para que haya pecado tiene que haber libertad, materia, consentimiento. El catecismo de la Iglesia Católica, recogiendo aquello de Juan Pablo II, dice, también están los pecados que claman al cielo, que están en la Biblia. Y entonces aparece el tema de la injusticia, el homicidio, los pecados estructurales, que ya se han convertido en un vicio, en una estructura de pecado. El Papa, en esas tres grandes acciones, le está hablando a los líderes del mundo, a los que organizan la sociedad. Pero antes, en el mensaje, también nos estuvo hablando a nosotros. Primero nos dice, sea agradecido. Reza bien el Padre Nuestro. No sé si se han fijado que la oración de jubileo también evoca el El Padre Padre Nuestro. nuestro, sí, sí. No es Padre mío, es Padre Nuestro. Y de hecho, el mensaje tiene un título que evoca el perdón a nuestras deudas como nosotros perdonamos. Porque perdonar y pedir la paz es un compromiso a trabajar por la paz. Pensar la esperanza es un compromiso a ser sembrador de esperanza. Otro paso que dice el Papa es escuchar a los demás, escuchar los clamores, que haya clamores. Nosotros también tenemos que escucharlos y escucharlos no solo para dar malas noticias, sino para pasarlos por la oración. Perdonen lo referencial, pero yo recuerdo que mi mamá de 90 años quería comprar el diario. Nosotros decíamos, mamá, ¿para qué quieres comprar el diario? Y para rezar, decía ella. Porque yo voy leyendo los titulares y voy rezando porque tuvo un accidente, porque Qué asaltaron. A mí me impresionaba, ella nutría su oración de lo que pasa en la vida, orar la propia vida. mm, Bueno, nosotros a veces no tenemos la posibilidad de ser los que manejamos las finanzas mundiales, pero también podemos administrar bien y en vez de tirar el aceite usado en el desagüe, ver el modo de encontrar un modo de reciclar las cosas. Eso es también el cambio cultural que pide el Papa. mm. Buscar esa justicia liberadora
Y por ejemplo, no pasa por la violencia. Encontré a un niño una vez en una sala de cuatro, en una sillita contra la pared. Y yo Mm. dije, ¿qué haces ahí? Estoy en la silla para pensar. Me dijo, me pareció bárbaro. Porque era como el hijo pródigo Claro. que, estando comiendo con los chanchos, dice, recapacitó y Mm. dijo, en la casa de mi padre hay dignidad, quiero volver allá. Bueno, educar con dignidad, educar sin humillar, ya son compromisos por la paz, cuidar la casa común, no tirar los papeles. Una ciudad limpia, no una ciudad donde los que la conducen, y ojalá que lo hagan bien, recogen la basura. Es donde los ciudadanos no tiran basura donde no hay que tirarla. Digo, Claro. empecemos por esos cambios tan pequeñitos y tan grandes de, eh, digamos, desarmar el corazón Mm. y Mm. descubrir, y los chicos scouts dicen que hay que dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Eso es un paso maravilloso. Yo estoy diciendo, por lo menos no le hagamos daño, pero ellos lo dicen en positivo. Un detalle para trabajar por la paz y para perdonar, hay que ser como niños. Ustedes han visto, los chicos se pelean, están jugando juntos. A ver, un detalle también interesante. Perdonar no es excusar, bueno, pobre, tampoco es un acto de superioridad. Yo te perdono porque yo soy mejor que vos. Tampoco perdonar es un acto de justicia. Cuando vos me devolvás, yo te voy a perdonar. Perdonar es reconocer un daño, pero superarlo con más amor. Porque Dios me amó primero, porque Dios me amó con misericordia. El perdón no es amnesia, Mm. Mm. es no estar rascándose con herrumbre de lo que me hicieron, guardando la boleta para sacarla en la primera. Perdonar es mucho más, es un Mm. acto como el de Jesús en la cruz. Mm. Miren, a mí me impresiona, lo pensaba y lo rezaba muchas veces en mi vida. El perdón de Jesús en la cruz es maravilloso. El perdón de María a los apóstoles, una madre que a los que traicionaron a su hijo, le dejaron solo, después los lleva y los hace rezar pidiendo el Espíritu Santo. ¿Otra madre los hubiera cacheteado primero? Sí. Bueno, a ver, aprender, el Papa cita a los santos acá. Mm. ¿Y cómo es posible? Hay que pedirle gracias, Señora, enséñame a perdonar. La oración final del Papa es maravillosa. Perdona nuestras ofensas, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mm. Y en este círculo de perdón, concédenos tu paz. Y esa paz que solo tú puedes dar a quien se deja desarmar el corazón, a quien con esperanza quiere redimir las deudas de los propios hermanos. Esto también parte del jubileo. No es solo hacerme cargo de lo mío, hacerme cargo del hermano, a quien sin temor confiesa ser tu deudor, a quien no permanece sordo al grito de los pobres. Las acciones concretas pasan, sí, por respetar la vida, pero a veces nosotros, lo escucho de Radio María, imagino que no son pecadores de solemnidad, no han asesinado a nadie, pero pasa por algo mucho más delicado. Mm. Cuando, por ejemplo, disfrutamos de una flor, qué hermoso. Dicen que San Ignacio de Loyola una vez caminaba por un prado y decía, no me griten, no me griten de Dios. Sabemos de San Francisco, bueno, eh, si la vida es don, tengo que Mm. celebrarlo, tengo que vivirlo. Una buena comida la bendecimos y es de alguna manera. Mm. Monseñor Carli, que yo quiero mucho, que va a cumplir 99 años, decía, desde que estudié Eucaristía, como con más gusto, porque Jesús se nos reveló en una comida. Mm. Y Mm. pondrás, y dice el Salmo 22, pusiste una mesa frente a mis enemigos. Y ya no es mi enemigo, es hermano. Y Padre, tratamos de ver que es toda la revelación la que nos invita a esto. recién nombraste a la Virgen María y decías esta actitud, ¿no?, de perdón que tuvo. Y hoy estamos en esta fiesta de Santa María, Madre de Dios. Bueno, Ujú. el Papa también hizo referencia en el Ángelus a esta fiesta. Bueno, te quería pedir, más allá de, bueno, agradecerte todo este mensaje en un 1 de enero, donde sabemos que las actividades de la iglesia son un montón. Allí como obispo de Rafaela tenés una agenda
muy, muy apretada e hiciste este tiempito para Radio María, lo cual agradecemos enormemente. Ayer ha tenido festejo de cumpleaños, ha tenido despedida de año y hoy está aquí también, Padre, estás transmitiéndonos este mensaje maravilloso que me encanta este lema, ¿no? Perdona nuestras ofensas, concédenos tu paz. Tu paz. Es como que sintetiza mucho el mensaje, pero quería pedirte también un mensajito para las madres en este día, en esta festividad de María. Bueno, notablemente, si uno mira los mensajes de Navidad, el Papa permanentemente ha hablado de las mamás. Y yo recordaba en eso, el Papa Juan Pablo, en una carta sobre la dignidad de las mujeres, hablaba del genio femenino, de la ternura de una madre. Yo también decía, una de las miradas más hermosas que yo he visto en mi vida es la de una mamá cuando le acababan de llevar su bebé recién nacido, en épocas que no había ecografía. Ahora lo miran un poco antes y ya saben que tiene la nariz del tío, las orejas del abuelo. Pero esa mamá lo miraba y Mm, me acuerdo que le tocaba cada uñita, iba viendo cada dedo con una ternura. mm, Es la ternura de una madre que es capaz de dar la vida por su hijo, de cuidar la vida frágil, de perdonarlo todo, de mirar para el costado cuando está haciendo travesuras y hasta disfrutarlas a veces. Bueno, eh, María, Madre de Dios, enseña a perdonar, enseña a cuidar la vida, la cultura del cuidado. Ella de hecho va a la casa de Isabel a cuidar la vida y en un clima de alegría llegaría cansada del viaje y ante el primer saludo de Isabel pega un grito de alegría. Son esas madres, yo me reía porque hay una sobrina mía que tiene dos chicos chicos, fue la primera que me mandó un mensaje a la mañana, ajá, pero se levantaba porque los chicos están levantados, claro. hoy muchos duermen hasta tarde, menos las madres. Incluso me contaba una madre los otros días que un petizo que tiene 4 o 5 años Ah, está desesperado porque ellos quieren dormir un poco más el día de Navidad y los fue a despertar. Bueno, a ver, aprender que el amor da fuerza. mm, ¿Saben? Juan de la Cruz decía, quien anda en amor ni se cansa ni descansa. Las madres tienen una fuerza, algunos están haciendo estudios del cerebro de las madres, porque conozco muchas chicas que en la adolescencia son muy dormilonas, llegan a ser madre y al primer gritito del chico saltan, bueno, parece que hay está un cambio cerebral ahí, pero las madres tienen un don de ternura, de atención, que es tan especial que hasta Dios quiso tener madre, Dios, porque eso es ah, la verdad. qué lindo lo que dijiste. Hablar de Teotocos es madre de Jesús entero, de su encarnación y de su divinidad. Por eso en el concilio de Éfeso se dijo esto, es la Teotocos, es la madre de Dios. Es tal el tema de la maternidad. Bueno, y Juan Pablo II decía, el mundo necesita ese genio femenino, ese espíritu de maternidad. Y un detalle, lo dijo Papa Francisco en los 2013, perdón mi memoria, cuando vino la jornada de los jóvenes, la iglesia es madre, la iglesia es mujer, la iglesia tiene que ser testigo de misericordia y de ternura, que no es relativismo, es amor más grande, es un amor que junto a la verdad libera, pero libera hacia la misericordia de Dios, no lo decía también Juan Pablo II, Jus Juris Summa Injuria, el que busca solo la justicia puede terminar siendo el más injusto de todo. Un amor sin misericordia, una justicia sin misericordia no es justicia. Bueno, no es relativismo, es amor capaz de dar la vida. ¿Y cómo nos amó Jesús? A ver, el profeta Isaías lo decía, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo no te abandonaré. Esto de que Dios es padre, nosotros no somos huérfanos. Dios es Padre, somos hijos, somos hermanos. Podemos confiar absolutamente. Eh, Escuchaba también una anécdota hace poco que me encantó. Un grupo de niños estaba jugando los indios Mm, y en una pelea entre un grupo y otros. ajá, Y de pronto estaban acompañados por una maestra de sala de cuatro y un chico le dice, yo no puedo pelear. ¿Por qué? Porque mi papá ha viajado. Cuando no tenemos padre, vivimos en la inseguridad. claro, Nosotros tenemos un padre, padre providente. Ese chico expresaba claro. lo más sano del corazón humano. Dios es padre, padre misericordioso, padre providente.
Padre que quiere que tengamos vida eterna. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. No teman, les voy a preparar un lugar. Miren, tener esperanza es mucho más que tener expectativas. Mm. Por eso los santos, aunque lo estaban matando, no perdían la alegría. No perdamos la alegría, que nadie nos robe la alegría el primero de año. ¿Eh? Padre, gracias, 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 gracias por estas palabras que realmente nos han iluminado y nos colman de esperanza para vivir el 2025. 10:53, tenemos a las 11 que transmitir en vivo la misa desde la Catedral de Córdoba. Así que, Padre, simplemente te pido una bendición para toda la audiencia para iniciar este año de una manera especial. La bendición de la misa de hoy es espectacular. Porque es una bendición para todo el año, que Dios nos cuide, pero yo voy a hacer esta sencillita, que la paz de Dios, que supera lo que podemos decir o pensar, tome bajo su cuidado tus corazones, bajo su cuidado, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias, Padre. Papa pide la paz de Dios, que no es solamente la paz nuestra, es una paz de una plenitud, de que se sabe amado y empapado de la paz de Dios. Así que disfrútenla y aprendamos la de la Virgen. Eso. Gracias, Padre. Monseñor Pedro Torres, feliz 2025 y será hasta un próximo encuentro. Gracias, Padre. Gracias, Radio María. Gracias a vos. Hasta prontito. Hasta prontito.